Bienvenidos al lado oscuro. Hoy les traigo un listado de películas de terror de los años 40. Este es mi segundo listado de películas que son consideradas clásicos del terror de la época. Espero que sea de su agrado. 9 películas de terror de los 40 recomendados 2. 9. Woman Who Came Back. Woman Who Came Back es una película de terror del año 1945. Dirigida por Walter Combs y protagonizada por John Loder, Nancy Kelly, Otto Kruger. En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, Deborah, una joven que regresa tras años de ausencia, sufre un accidente de autobús en el que todos los pasajeros mueren excepto ella. Pronto comienza a experimentar sucesos extraños y a creer que ha sido poseída por el espíritu de una bruja ejecutada siglos atrás. Mientras los aldeanos alimentan la paranoia y el miedo, la línea entre la realidad y la superstición se vuelve cada vez más delgada. Esta joya del cine de terror de los años 40 juega con el horror psicológico y la sugestión más que con los efectos visuales. La atmósfera opresiva del pueblo, la paranoia colectiva y la duda constante sobre si Deborah está maldita o simplemente enloqueciendo crean una historia absorbente. Aunque la película no es tan recordada como otros clásicos de la época, logra mantener la intriga y el misterio de principio a fin. Si te gustan las historias de brujería, paranoia y horror psicológico con una estética clásica del cine en blanco y negro, Woman Who Came Back es una excelente opción. Perfecta para quienes disfrutan del terror sutil y atmosférico. 8. The Night Has Eyes. The Night Has Eyes es un thriller de terror británico dirigido por Leslie Arliss y protagonizado por James Mason, Joyce Howard y Wilfred Lawson. Estrenada en 1942, esta película mezcla elementos de misterio y horror psicológico en un entorno gótico y opresivo. En la historia, dos jóvenes viajan a los páramos de Yorkshire en busca de una amiga desaparecida un año antes. Durante una tormenta, encuentran refugio en la aislada casa de Stephen de Rammer, un hombre atormentado por su pasado. A medida que la tensión crece, las visitantes comienzan a sospechar que su anfitrión podría estar ocultando oscuros secretos. Con una atmósfera sombría y un escenario desolador, la película mantiene una constante sensación de peligro e incertidumbre. The Night Has Eyes destaca por la inquietante interpretación de James Mason, quien logra transmitir tanto vulnerabilidad como amenaza en su personaje. La fotografía en blanco y negro, con su juego de luces y sombras, refuerza el tono gótico de la historia. Aunque la trama sigue una estructura clásica de suspenso, su desarrollo está lleno de giros que mantienen al espectador intrigado hasta el final. Si disfrutas del cine de terror psicológico con toques de cine negro y una ambientación gótica, esta película es una excelente elección. Con su mezcla de misterio, tensión y una actuación memorable de Mason, The Night Has Eyes sigue siendo una joya poco conocida del cine clásico que vale la pena descubrir. 7. The Catman of Paris. The Catman of Paris es una película de terror y misterio dirigida por Leslie Salander y protagonizada por Carl Asman, Lenore Robert y Douglas Dumbrell. Estrenada en 1946, esta producción de bajo presupuesto combina elementos del cine de monstruos con una trama de asesinato y conspiración en un París oscuro y neblinoso. La historia sigue a Charles Ranier, un escritor que regresa a París tras pasar un tiempo en Oriente. Su nueva novela, basada en hechos reales, causa revuelo entre las autoridades y pronto es relacionado con una serie de asesinatos brutales. Las víctimas son encontradas con heridas similares a las de un ataque felino, lo que lleva a rumores sobre un hombre bestia acechando la ciudad. A medida que la paranoia crece, Charles comienza a sospechar que él mismo podría ser la criatura responsable. The Catman of Paris es una curiosa mezcla de terror gótico y cine de misterio, con una atmósfera que recuerda a los clásicos de la Universal. Aunque el maquillaje y los efectos son discretos, la historia mantiene el interés gracias a su tono de thriller conspirativo.
Carl Esmond ofrece una interpretación adecuada, transmitiendo la angustia de un hombre atrapado entre la realidad y la superstición. Si te gustan las películas de horror clásicas con un aire de misterio, esta es una opción interesante. Con su ambientación parisina, su premisa intrigante y su aura de cine B de los años 40, The Catman of Paris es una joya oculta que vale la pena descubrir. 6. House of Horrors. House of Horrors es una película de terror dirigida por Gene Yarbrough y protagonizada por Randall Hatton, Robert Lowry y Virginia Gray. Estrenada en 1946, esta producción de Universal Pictures combina el terror clásico con el cine negro, presentando a un villano único, The Creeper, un asesino deforme con una fuerza aterradora. La historia sigue a Marcel Delange, un escultor fracasado y despreciado por los críticos de arte. Desesperado y al borde del suicidio, rescata a un extraño hombre deforme de un río y lo acoge en su casa. Pronto descubre que su nuevo huésped, conocido como The Creeper, siente una feroz lealtad hacia él y comienza a asesinar a aquellos que lo han humillado. A medida que la ciudad entra en pánico por los crímenes, la obsesión de Marcel por su nueva obra maestra lo lleva a un destino siniestro. House of Horrors es una película que brilla gracias a la presencia inquietante de Randall Hatton, cuya apariencia única lo convirtió en un ícono del terror clásico. Aunque la historia sigue una fórmula sencilla, el tono oscuro, la fotografía expresionista y la combinación de horror y cine negro la hacen destacar. Además, el personaje de The Creeper aporta un aire de tragedia, ya que más que un monstruo, es una víctima manipulada por un hombre obsesionado con su venganza. Si disfrutas de los clásicos del cine de terror de Universal y de personajes monstruosos con un trasfondo trágico, House of Horrors es una película que debes ver. Un thriller atmosférico con un villano memorable. 5. The Devil Commands. The Devil Commands es una película de terror y ciencia ficción dirigida por Edward Dmytryk y protagonizada por Boris Karloff, Anne Rivera y Richard Fisk. Estrenada en 1941, esta producción de Columbia Pictures mezcla elementos del horror gótico con la experimentación científica, creando una historia inquietante sobre la obsesión por comunicarse con los muertos. La trama sigue al Dr. Julian Blair, un brillante científico que, tras la muerte de su esposa, se obsesiona con la idea de contactar con ella a través de la electricidad y la telepatía. A medida que sus experimentos avanzan, su comportamiento se vuelve más errático y su trabajo más macabro, atrayendo la atención de la comunidad. Blair se refugia en una aislada mansión junto a una misteriosa médium y continúa con sus prácticas que involucran cadáveres y extrañas máquinas, desafiando los límites de la ciencia y la moralidad. The Devil Commands se destaca por la presencia de Boris Karloff, quien ofrece una actuación convincente como el atormentado científico. La película tiene una atmósfera opresiva, con escenarios oscuros y una sensación constante de fatalidad. Aunque su duración es breve, logra transmitir una historia perturbadora y efectiva. Su enfoque en la ciencia como un camino hacia lo prohibido la diferencia de otras películas de terror de la época. Si te gustan los relatos de horror gótico con tintes de ciencia ficción y tramas sobre experimentos siniestros, The Devil Commands es una opción imperdible. Una película sombría y fascinante que refuerza la leyenda de Boris Karloff como maestro del terror. 4. Weird Woman. Weird Woman es una película de terror y suspenso dirigida por Reginald Loborg y protagonizada por Lon Chaney Jr., Anne Gwen y Evelyn Ankers. Estrenada en 1944. Mezcla el horror psicológico con el miedo a lo sobrenatural, explorando la superstición y la paranoia en una historia intrigante. La trama sigue al profesor Norman Reed, quien regresa de una expedición con Paula, su nueva esposa, una mujer criada en una cultura de creencias místicas. Paula atribuye su bienestar a rituales y supersticiones, pero Norman, un académico escéptico, la convence de abandonar sus prácticas. Pronto, eventos extraños comienzan a suceder, accidentes,
misteriosos, muertes inexplicables y la creciente hostilidad de los colegas de Norman. Mientras la paranoia se apodera de todos, las preguntas aumentan: ¿están malditos o es solo una serie de coincidencias manipuladas por alguien con intenciones ocultas? Weird Woman es una historia envolvente que juega con la ambigüedad entre lo sobrenatural y la manipulación humana. Lon Chaney Jr. ofrece una actuación sólida como el profesor atrapado en un torbellino de sospechas, mientras que Evelyn Ankers brilla en su papel de la intrigante y maliciosa Ilona. La película destaca por su ritmo ágil y su atmósfera cargada de tensión, aunque su corta duración deja algunas ideas sin profundizar. Si te gustan las historias de terror psicológico con un toque de misterio y elementos de brujería, Weird Woman es una excelente elección. Un thriller clásico con un aire de cine negro que mantiene el interés hasta el final. 3. All of the Dead. All of the Dead es una película de terror gótico dirigida por Mark Robson y protagonizada por Boris Karloff, Alan Drew y Mark Kramer. Estrenada en 1945, esta obra mezcla horror psicológico con elementos de folclore y superstición, creando una atmósfera de angustia y misterio. La historia se desarrolla en 1912, durante la Primera Guerra Balcánica. El general Perides visita una isla remota para rendir homenaje a su difunta esposa, pero queda atrapado allí junto con un grupo de extraños cuando una plaga mortal los obliga a aislarse. A medida que la enfermedad se propaga, el miedo y la superstición toman el control, especialmente cuando una anciana comienza a insistir en que una de las mujeres es en realidad una borbolaca, un espíritu vampírico del folclore griego. Mientras la paranoia crece y la muerte acecha, la delgada línea entre la ciencia y lo sobrenatural se vuelve cada vez más borrosa. All of the Dead es un excelente ejemplo de un terror sutil, psicológico y basado en la atmósfera más que en sustos evidentes. Boris Karloff ofrece una actuación imponente como el escéptico general, atrapado entre la lógica y el miedo irracional. Si disfrutas del horror clásico que juega con la sugestión y la paranoia, All of the Dead es una película imprescindible. Una obra inquietante que demuestra que el verdadero terror muchas veces proviene de la mente humana. 2. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es una película de terror y drama psicológico dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Spencer Tracy, Ingrid Bergman y Lana Turner. Estrenada en 1941, esta adaptación del clásico de Robert Louis Stevenson presenta una versión más introspectiva y dramática de la historia del médico dividido entre la moral y sus impulsos más oscuros. La trama sigue al Dr. Henry Jekyll, un brillante y respetado científico que experimenta con la idea de separar el bien y el mal dentro del alma humana. Creyendo que puede controlar sus descubrimientos, crea un suero que lo transforma en el cruel y violento Edward Hyde. Bajo esta nueva identidad, Jekyll desata sus deseos más primitivos, convirtiéndose en una amenaza para aquellos a su alrededor, en especial para la joven Ivy, una camarera que se convierte en su víctima. A medida que Hyde toma más control, Jekyll lucha por contenerlo, pero su doble vida lo arrastra hacia un destino trágico. Aunque menos terrorífica que la versión de 1931, esta adaptación se enfoca más en el conflicto psicológico del protagonista. Spencer Tracy ofrece una interpretación sobria pero efectiva, alejándose del maquillaje exagerado y confiando en su actuación para diferenciar ambas personalidades. Ingrid Bergman y Lana Turner aportan profundidad a sus roles, destacando la dualidad entre la inocencia y la tentación. Si te gustan las historias de terror psicológico con un enfoque más dramático, no es una excelente opción. Una versión elegante y bien actuada de un clásico inmortal del horror literario. 1. The Curse of the Cat People. The Curse of the Cat People es una película de terror psicológico y fantasía dirigida por Gunther von Fritsch y Robert Wise y protagonizada por Simone Salmon, Ann Carter y Ken Smith. Estrenada en 1944,
Esta secuela de Cat People de 1942 se aleja del terror convencional para adentrarse en un relato más introspectivo sobre la infancia, la soledad y la imaginación. La historia sigue a Amy Reed, la hija de Oliver y Alice, quienes fueron protagonistas de la primera película. Amy es una niña solitaria con una imaginación vívida, lo que preocupa a sus padres. Pronto, desarrolla una relación con la figura fantasmal de Irena, la difunta primera esposa de Oliver, quien la protege y la comprende como nadie más. Mientras Amy se enfrenta al escepticismo de los adultos y a la amenaza de una vecina inestable, la película juega con la ambigüedad entre la fantasía infantil y lo sobrenatural. The Curse of the Cat People es una película única dentro del género, más cercana a un cuento de hadas oscuro que a una típica historia de horror. La dirección de Robert Wise aporta una atmósfera melancólica y envolvente, mientras que la actuación de Ann Carter como M resulta conmovedora. Simone Salmon regresa como Irena, ofreciendo una presencia etérea que añade un toque de misterio. Aunque no es una secuela tradicional, expande el universo de Cat People con una historia más emocional y poética. Si buscas un terror diferente, cargado de belleza visual y un trasfondo psicológico, The Curse of the Cat People es una joya oculta. Una película fascinante sobre la imaginación infantil y los lazos que trascienden la muerte. Y bien, este ha sido 9 películas de terror de los 40 recomendados 2. Gracias por ver el video. Si el video te ha gustado o informado, agradecería que me apoyaras dándole un like. Si eres nuevo en el canal, también puedes suscribirte. Subo videos de misterio, resúmenes y listados. Un saludo del lado oscuro. Nos vemos en el siguiente video.